capítulo 7. Romanos capítulo 7, los primeros 6 versículos del capítulo vamos a volver nuevamente a estos versículos. El título de la enseñanza de esta mañana es El amor, marca distintiva en un cristiano. El amor es la marca distintiva en un cristiano. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que nosotros seamos distinguidos por el amor, ¿bien? Y fíjense que la primera iglesia en Antioquía, o la iglesia de Antioquía, cuando la gente del mundo miraba a la congregación, lo que decían era, miren cómo se visten, miren cómo cantan, no, miren cómo se aman, miren cómo se aman. El apóstol Pablo estaba interesado en demasía que el amor sea el distintivo entre cada uno de los hijos de Dios. Y para entender previamente, antes de entrar a la lectura de los versículos, vamos a 1 Corintios capítulo 13, o déjenme leérselos, porque esto es lo que significa el amor bíblicamente hablando. Recuerde usted que estamos hablando dentro del marco bíblico. Hay muchas formas de entender la vida, de interpretar la vida, de mirar las cosas, pero nosotros lo miramos desde el marco bíblico. Es desde la perspectiva bíblica que nosotros vemos las cosas. Y el apóstol Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Fíjense que el amor es la marca distintiva de un cristiano y justamente es esto lo que debe ser distintivo en cada uno de los hijos de Dios. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recordará usted que en algún momento dijimos, o en varios momentos dijimos, que siempre el amor, para que tenga verdadero sentido, tiene que estar conjugado con otro verbo. Y lo mirábamos en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio, define al amor, ¿bien? Tanto uno ama que cuida, tanto uno ama que protege, tanto uno ama que toma el tiempo para poder explicar aquellos elementos que, por cierto, librería no tenemos, ¿bien? Porque uno decía, seguramente están haciendo publicidad para su librería. No, librería no tenemos, así que tienen que buscar toda esta literatura en librerías, en buenas librerías cristianas aquí en Houston, pero por el momento aquí no tenemos. Pero el amor hace que tomemos el tiempo para poder explicar y poder cuidar la salud espiritual de cada uno de nuestros hijos. Es que entendemos a la luz de la palabra que la vida consiste en una siembra continua. Nada es producto de la casualidad, aquí no hay magia. Bien, hay una siembra continua y constante. Y nosotros en este lugar estamos preparándonos, digámoslo de una manera propia, para la eternidad. En un sentido, estamos sembrando, aunque obviamente que tenemos que entenderlo dentro del contexto que lo estoy explicando, estamos sembrando, estamos apropiándonos de la vida en Cristo para la eternidad junto al Señor, pero la calidad de vida en el presente para poder vivir en Cristo. Y lo cierto es que al final del día la vida consiste en la esencia de un sembrador que va sembrando, siembra en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, o por la lógica, es que la cosecha que tenemos es en base a la siembra que hemos hecho. Ahora, si usted está cosechando cosas que jamás quisiera tener, es necesario que empiece a tener otro tipo de siembra. En todos los aspectos de su vida, Dios le dé sabiduría en el área que Él quiere que usted pueda sembrar de una manera sabia. Amén. Muy bien. Entonces,
El amor es la marca distintiva, dijimos, de cada uno de los cristianos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos está totalmente enfocado en que podamos entender este principio a la luz y dentro del marco bíblico, dentro de la perspectiva bíblica. Le pido que tenga toda su atención y que por el Espíritu pueda entender esta palabra, porque usted tiene un montón, está bombardeado por un sinnúmero de pensamientos o filosofías de manera de vivir, y aún lamentablemente dentro de la iglesia se ha permeado diferentes formas de ver la vida que son una imitación a lo que la Biblia misma está diciendo, ¿sí? Y esto es muy importante. Usted dice, ¿y esto no lo entiendo? Bueno, a medida que vayamos transcurriendo la enseñanza, la palabra, usted va a poder ir discerniendo y entendiendo lo que hemos dicho anteriormente. El apóstol Pablo dice en el capítulo 7, versículo 1, permítanme leérselo en una versión que es con un lenguaje, un español más actualizado. Ya lo leímos hace 3 domingos en la versión Reina Valera, pero quisiera leerla estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente, porque nos permite tener una amplitud en cuanto al lenguaje de lo que el apóstol Pablo está diciendo, obviamente sin violentar el texto bíblico. El apóstol Pablo dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, y aquí pone el ejemplo que hablamos las 3 semanas pasadas. Cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Está dando una explicación lógica para ahora aventarnos un clavado hacia lo espiritual, a la alberca de lo espiritual. Ya no andar en la playita ahí en lo playo, sino ir un poquito más a lo profundo, que de eso se trata, mis hermanos, de dejar un poquito lo playito para entrar un poco en lo más profundo de las verdades espirituales. Por lo tanto, dice el versículo 4, mis amados hermanos, la cuestión, o sea, el punto es el siguiente: ustedes han muerto o murieron al poder de la ley. ¿Cuándo? Cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Qué es lo que podemos producir? Una buena cosecha. Fíjense qué notable. La vida consiste en poder sembrar. Obviamente que hemos de recibir una cosecha, ¿bien? Pero dice el apóstol Pablo, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. Usted dirá, bueno, ahora se me enturbió el agua, no entiendo, no se preocupe, lo vamos a explicar en minutos que vienen. Las cuales nos llevaba a la muerte, pero ahora fuimos liberados. ¿Qué fuimos? Fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Bien? Muy bien. La pregunta en esta mañana es muy recurrente. ¿Por qué digo que Pablo está apasionadamente interesado de que seamos conocidos por nuestro amor que es semejante al de Cristo y nuestro amor que exalta a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? Bien, por esta razón, note que el versículo 4 dice o da la respuesta. ¿Por qué? Porque
a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, la respuesta es sencilla. Tenemos que mostrar ese amor de Dios. ¿Para qué? Para que llevemos frutos para Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es llevar fruto? Bien, el primero y fundamental fruto del Espíritu, la Biblia nos habla que es el amor. ¿Se acuerda Gálatas 5:22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ya lo explicamos varias veces, pero el primero es el amor. ¿Por qué? Porque dijimos hace ya 3 domingos atrás y venimos persistentemente explicando esa verdad, que cuando usted se acerca a Cristo, ¿sí?, viene de una mala manera de vivir. Una vida que estaba totalmente alejada de Dios. Vivía en las obras de la carne. Entonces, cuando usted se acerca a Cristo, lo primero que Cristo hace es por la obra de su Espíritu Santo que usted pueda reconocer su condición de pecador. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecador por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es en ese mismísimo momento, obra irrestricta y única del Espíritu de Dios, nosotros decimos, ay caray, qué mugroso que me encuentro. ¿En qué condición estoy? Dijimos domingos pasados también que una acción vale más que 1000 palabras. Una acción vale mucho más que 1000 palabras. Y el Espíritu Santo nos confronta con nuestra condición pecaminosa, nuestra condición de convalecientes, nuestra condición de necesitados. Dice la palabra en los evangelios que el Espíritu Santo nos confronta y nos dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia por cuanto de juicio y nos convence, y de esa forma, al convencernos a cada uno de nosotros, nosotros somos confrontados y en esa confrontación reconocemos nuestra condición y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esta es la obra de Cristo obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros experimentamos esto, experimentamos la acción de Dios. Diga conmigo, acción. Es la acción de Dios. No es el bla, 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 bla. No es el cúmulo de información religiosa. Es la acción del Espíritu Santo confrontando con nuestra condición y de esa manera empezamos a vivir en el fruto o empezamos a vivir en la guía del Espíritu Santo y la condición o digamos la consecuencia de la obra del Espíritu es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y como respuesta o como consecuencia de esa obra del Espíritu en nuestra vida, de esa visión del amor de Dios, de esa visión tan real de lo que Cristo hizo a nuestro favor, solo el Espíritu Santo nos empieza a mostrar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nosotros empezamos a apreciarla en la dimensión que esta realmente es. Cuando esto genuino y realmente ocurre, nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios. El amor de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. El Señor hizo tanto por mí, lo veo. No es que participé, fue esto hace 2000 años atrás, pero el Espíritu Santo me hace verlo, me hace percibirlo, lo puedo sentir el amor de Dios en Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por mí. Esta es la experiencia única y exclusiva de aquellos que genuinamente son hijos de Dios. Esto no es un verso, esto no es un bla, 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 bla. Esto es la acción del Espíritu Santo. Y si esto usted no lo experimentó, permítame decirle que usted no conoce a Cristo. Es la realidad, usted no conoce a Cristo. Usted conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque la consecuencia del fruto del Espíritu Santo hace que yo pueda vivir en las obras de la ley, en aquellas acciones, dice la palabra, que la ley es agradable y perfecta. Y hay
obras de la ley, son acciones maravillosas de poder amar, poder perdonar, como decíamos 1 Corintios capítulo 13. Obras que no es la imposición de que antes era malo y ahora soy bueno, porque puedo ser hipócritamente bueno. Y esto es el planteo que el apóstol Pablo está haciendo. No se puede ser bueno si primeramente no pasás por el fruto del Espíritu de Dios. Y no podés tener el fruto del Espíritu de Dios si primeramente no recibiste a Cristo. Esto es elemental en la matemática bíblica. Esto es esencial. Dios no hace magia. No es el pensamiento mágico. Fíjense qué notable. Cuanto más miseria el hombre tiene, más magia, en la mayor magia confía. Donde proliferan más los casinos es donde más pobreza hay. Donde prolifera más el candidato republicano, no porque sea republicano, pero es por la realidad de su contexto y el ámbito material al cual me estoy refiriendo. Es en esa acción, en ese trabajo, en esos casinos, es donde hay más miseria. Prolifera más el pensamiento mágico en esos ámbitos que en los ámbitos donde hay pues la abundancia. Y esto es parte de la magia. El hombre vive en miseria. La miseria es propia de la condición humana. Por eso quiere salvarse por el abracadabra. Y si lamentablemente la iglesia le está diciendo que a las 3 vas a tener todo lo que quieras, no hay una transformación en el corazón. Lo único que hay es un pensamiento mágico y el pensamiento mágico está alejado de la obra de Cristo. Dios no hace magia, el Señor hace milagros. Por eso es que el objetivo de la vida cristiana es llevar frutos para Dios. Ahora, usted dice, bueno, ¿y qué es el fruto? En primera instancia, el fruto es el amor. Pero en este pasaje, el apóstol Pablo tiene en mente este fruto como algo esencial en nuestra vida. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué? Porque es imposible que un hombre o una mujer, cualquier persona en este bendito mundo, pueda vivir bajo los estándares de Dios que están impresos en el corazón del hombre si previamente no tiene el fruto del Espíritu como el elemento vital en su vida para poder cumplimentar lo que la palabra de Dios ha establecido. El objetivo de nuestra vida es servir en la novedad del Espíritu. Entonces usted dice, pero no entiendo bien. Si usted dice que el objetivo de nuestra vida, según lo que dice Pablo, es servir en la novedad del Espíritu, la pregunta es, usted el domingo pasado dijo que Dios no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos servir al Señor? Bueno, hay un servicio a Dios que no lo pone en el plano de beneficiario y yo soy el que doy el beneficio, No lo pone a Dios en ese aspecto. El apóstol Pedro lo explica. La mejor manera de ponerme en una buena relación con Dios es depositando todas mis necesidades, todas mis cargas, todas mis dolencias. Y es en ese punto donde yo puedo darle algo a Dios. ¿Qué le puedo dar a Dios? A Dios le puedo dar todas mis necesidades. La pasión del corazón de Pablo por nosotros los cristianos es que nuestra vida esté marcada por el amor. Es que esto ocurre porque el apóstol Pablo dice que son frutos para Dios, que podamos llevar frutos para Dios. Esto es vital, es importante. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos servir a Dios de la manera correcta. Nuestra vida es poder servirlo, pero servirlo dentro de qué ámbito, dentro de qué contexto, de qué forma.
¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, la Biblia dice, tenemos que servirlo a Dios desde el amor de Dios manifestado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y como dice el apóstol Pablo, esa visión de la cruz del Calvario nos empieza a constreñir, nos empieza a compungir, nos empieza a quebrantar. Y ese quebrantamiento que ocurre en nuestra vida empieza a generar ese amor a través de la acción del Espíritu en ver lo que Cristo hizo en nuestra vida, en que nosotros no somos, ni bajo ninguna línea de pensamiento pudiéramos haber sido beneficiarios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero por el amor de Dios y por su misericordia, yo empiezo o soy beneficiario de algo que no merezco. Y como soy beneficiario de algo que no merezco, hay una actitud de gratitud hacia Dios que excede toda instancia, toda condición. Empiezo a alabar, bendecir, exaltar su nombre. Empiezo a tener diferentes acciones sacrificiales, producto de entender, y más que entender, de ver, de lo que el Espíritu Santo me mostró sobre lo que Cristo ha hecho en favor de mi vida. Esta es una visión espiritual que la Biblia presenta sobre la manera en la cual genuinamente puede prevalecer el amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios no es algo idílico, no es algo fantasioso, no es algo que poéticamente puede llegar a sonar en una canción. El amor de Dios es sacrificial, se sacrificó en esa cruz. De la misma manera yo empiezo a vislumbrar y a observar de una forma real lo que Cristo ha hecho en favor de mi vida. Por eso la Biblia dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Morir a qué? Morir a querer ser bueno, morir a la ley. Y usted dice, ¿cómo voy a morir a la ley si en definitiva lo que tengo que hacer es justamente aquello que la ley misma me dice? La ley de Dios, en referencia a cuando decimos la ley, es la ley de Dios. ¿Cómo tengo que morir a la ley para hacer o para poder cumplir la ley? Bueno, eso es lo interesante que el apóstol Pablo está planteando. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza no puede ser bueno. Y cuando quiere ser bueno, lo está haciendo en función de su carne, de su naturaleza. Y eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo por la guía del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que en primera instancia el hombre debe morir aún a su deseo de ser bueno para con Dios. Esto es importantísimo, porque no hay nada bueno en nosotros que podamos agradarle a Dios. Lo primero que debemos hacer es morir aún al deseo de ser bueno, porque no hay bondad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la conjunción entre la humanidad, de nuestra humanidad caída, y la ley, lamentablemente y casi irónicamente hablando, produce el poder del pecado. Es interesante esto. El poder del pecado es la conjunción en querer hacer las cosas bien y nuestra carne, nuestras obras naturales. Lejos de Dios, nosotros cuando estábamos ajenos a Dios, cuando estábamos distantes de Dios, había gente, como decíamos domingos pasados, que era gente buena, ¿sí? Gente buena, gente que hace las cosas bien. No más falta que venga la ley de Dios y le dice, mira, pórtate bien. Entonces dice, ¿y por qué me tengo que portar bien? ¿Por qué? Yo decido si me porto bien. Que eso es lo natural de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque cuando la ley viene a una persona que no conoce de Dios y le dice lo que tiene que hacer, se rebela. Y esto es la evidencia de que la Biblia tiene lo correcto, tiene la razón. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia muestra es que la carne tiene que morir. El apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que esa carne tiene que morir. Definíamos la carne como aquella acción de autodeificación, de ser Dios del hombre. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Si yo quiero hacer algo malo, lo hago. Y si quiero hacer algo bueno, también lo hago. No depende de que quien lo diga, depende de mí mismo. Y esta es una actitud de la carne. Fíjense qué notable, porque aún los hijos de Dios batallamos con esta instancia de la carne, en donde humildemente tenemos que quebrantarnos delante del Señor y reconocer que en reiteradas oportunidades es la carne donde nos juega una mala pasada y empezamos nosotros a decidir o definir lo que nosotros pensamos que está bien o que está mal. Mientras que una persona espiritual es una persona que está sometida a la obediencia irrestricta de la palabra de Dios por la guía del Espíritu. Y ahora usted dice, bueno, pero Dios no me habla, mi hijo. Si usted no lee ni abre la Biblia, Dios no le va a hablar. O sea, usted entiende que cuando usted es un hijo de Dios, como dijimos domingos ya hace varios meses atrás, estamos haciendo un recordatorio de muchos principios que hoy toman vigencia en la lectura del capítulo 7 de Romanos. Dijimos que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros no tenemos una perseverancia per se, una perseverancia en sí mismo. La perseverancia es la acción de una señal que no se corta, está disponible 100%, 24 horas los 7 días a la semana. El Señor está disponible en el segundo que podamos acudir a Él. Pero si nosotros cortamos la señal, Él sigue siendo Dios. Los que se pierden somos nosotros. Por eso es tan importante entender esta realidad. Es necesario estar en esa sintonía que solo aquel que es hijo de Dios es aquel que busca constante y cotidianamente por la guía del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, una de sus características es que quiere ser como Dios. Quiere parecerse a Él en su carácter. A esto se llama la santificación. Y cuando empezamos a vivir dentro de esta comunión con Dios, cuando empezamos a morir a las obras de la carne y a las obras de la ley, cuando morimos a las obras de la ley, ya hemos muerto a las obras de la carne en Cristo Jesús. ¿Me explico? Morimos también a las obras de la ley. El amor de Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. Empezamos a experimentar en vivo y en directo la dimensión de la acción de lo que el Espíritu Santo nos va mostrando en cuanto al amor de Dios. Y como consecuencia de ese amor de Dios y su misericordia para nuestra vida, al que no renegamos por las diferentes situaciones que vivimos, situaciones providenciales, tanto de gozo, de alegría, como de sufrimiento y tristeza. En todas esas providencias que Dios va disponiendo en nuestra vida, producto de lo que Él está haciendo. No es que todas las cosas sean buenas, pero sí todas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Él está haciendo un fundamento para una construcción que solo Él soberanamente quiere hacer en nuestra vida. Y para eso pone algunos cimientos de gozo, de alegría, pero también cimientos de dolor, de tristeza, hasta de enfermedad y hasta de enfermedad terminal. Producto de su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque Él está construyendo un edificio y yo por el Espíritu lo voy entendiendo. Porque voy
comprendiendo el amor de Dios para con mi vida. Ya mi deseo no es ser bueno ni hacer las cosas bien. Mi deseo es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y como consecuencia, pues hay buenas acciones que Dios ha preparado de antemano para aquellos quienes son sus hijos. Y esto es lo que el apóstol Pablo está, pues, en estos primeros 6 versículos mostrándonos. Es algo imposible que podamos conducirnos en la carne. No es algo admisible para un hijo de Dios que pueda determinar personalmente lo que tiene y no tiene que hacer, sino que es un hijo de Dios aquel que está sometido, sujeto, está viviendo bajo la guía. Obviamente que la carne se resiste porque estamos en el mundo, pero dijimos en alguna oportunidad de que no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe es aquella que empieza a torcer nuestra vida para obedecer lo que Dios ha determinado. No es una imposición, sino que es un deseo a partir de la acción del Espíritu en mostrarnos la obra de amor en Cristo en la cruz del Calvario. De esta forma podemos entender que la Biblia nos muestra que la esencia de nuestra condición es una condición pecaminosa. Y esa condición pecaminosa es algo que tiene justamente que morir por la obra de Cristo y que como consecuencia de esa muerte aún se muere a la acción de hacer las cosas bien para Dios, en ponerlo a Dios en plan de beneficiario de mi beneficencia. Yo al final del día soy el beneficiario, el que lo beneficio a Dios con mi beneficencia. Y empiezo a hacer las cosas para Dios. Y empiezo a torcer lo que la Biblia me va mostrando para que Dios sea glorificado en mi vida. Decíamos y afirmamos nuevamente en esta mañana que tenemos que vivir bajo el poder de Dios. Y volvemos nuevamente al Salmo 123, donde nos indica clara y contundentemente cómo usted y yo puede fluir en el Espíritu de Dios. Usted dice, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo experimentar la confianza de no confiar ni en carros y caballos, sino confiar en el poder de Dios? Sencillamente, he aquí, dice el salmista, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros. El único lugar donde usted y yo debemos estar bíblicamente hablando es la condición de convalecientes. Y vamos a volver a insistir, aunque a usted le caiga gordo, ¿no? Aunque diga, ¡ay, que me resisto! No. Decíamos semanas pasadas que si usted quiere entrar a la milicia de los Estados Unidos, usted tiene que, obviamente entendiendo el ejemplo en el contexto, ¿no? Usted tiene que estar totalmente sano, físicamente hablando. Si usted quiere ser o estar en la milicia de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que estar completamente enfermo. Porque el Señor no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Y si usted empieza a tener un poquito de lucidez espiritual en esta mañana, usted sabrá que el mundo está en la enfermedad absoluta, está corrompido, está corrupto. Y cuando usted se despierta en su vida espiritual, usted se da cuenta que el mundo está podrido y que la humanidad está en una deplorable condición. Y que cuando usted se da cuenta de esa realidad, usted se encuentra genuino y personalmente con Dios. Amén. Decíamos domingos pasados que cualquier soldado que está en la milicia de Estados Unidos, como cualquier otra milicia, ¿puede también recibir a Cristo? Claro que sí, porque no pasa por lo físico, físicamente, sino pasa por lo espiritual. Y esta es la condición. En nuestro corazón estamos convalecientes. ¿Cómo estamos? No somos campeones, somos convalecientes.
Cada vez que usted escuche la iglesia de campeones, usted diga iglesia de convalecientes. La iglesia es una iglesia en la cual vive en convalecencia, necesidad de el supremo gobierno, la suprema medicina, el supremo médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted dice, bueno, ¿y qué es esto de que somos reyes, sacerdotes y gobernaremos? Sí, mi hijo, cuando lleguemos en gloria, en el milenio. O sea, no se me confunda de tiempo. Usted dice, no, dice el profeta que no habrá ni más llanto ni más dolor. Sí, en el cielo. Si ese fuese el propósito, el Señor hubiera ido al panteón y levantar todos los muertos. No, era eso. El propósito de Dios era levantar a aquellos muertos para mostrar la gloria de Dios. Y cuando usted entiende eso, pues se va enfocando. Va saliendo de su instancia carnal para entrar a buscar una genuina comunión con Dios a partir de su convalecencia, no justificar su convalecencia, sino a encontrarse, a exponerse con su necesidad. Y mire, por más médico que haya, si usted es un enfermo y el médico le dice, ¿qué le pasa? Y usted dice, nada. El médico no puede hacer nada. A veces estamos con Dios así. Y nada, bueno, si no te pasa nada, pues ahí te vas. Pero la instancia en nuestro corazón de sentirnos convalecientes nos lleva a la necesidad urgente de poder confrontarnos con nuestra necesidad y poder encontrar el remedio en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esta instancia de convalecientes, esta instancia de mirar a los ojos del Señor, sabiendo que la regamos, que nos equivocamos, sabiendo, pero buscando su misericordia. Señor, ten misericordia. Dios es grande en misericordia, dice su palabra como uno de sus atributos. La encontramos cuando hay genuino arrepentimiento. Su poder empieza a fluir en nuestra vida y podemos vivir en el amor de Dios. Ya por encima de querer ser políticamente buenos. ¿Me explico? Correctamente buenos. ¿Sí? Ya de poner una imagen, que eso es lo que ocurría con los fariseos. Los fariseos querían ser buenos, honestamente querían ser buenos, pero no les salía. No les salía. Quería ser bueno, religiosamente bueno. Queremos hacer las cosas bien, las queremos hacer bien, pero, por más que la queremos hacernos bien, se nos escapa. ¿Por qué se nos escapa? Porque la consecuencia de tener a Cristo como el centro de nuestra vida es que las cosas se hacen bien, no de otra manera. Si Cristo no es el centro, los planetas se alborotan, mi querido. Cristo es el sol de justicia y todo orbita en el lugar exacto porque Cristo es el sol de justicia. Pero cuando Cristo no es el centro, pues todos los planetas se alborotan y ahí la gente se alborota con su vida. Y esto es lo que ocurre cuando Cristo no es el centro. Cuando queremos vivir bajo las obras buenas de la ley y cuando esas benditas obras buenas de la ley se encuentran con nuestras obras de la carne, pues el resultado son las obras o los frutos del poder del pecado. Y ese fruto del poder del pecado es lo que nos lleva a condenación y nos lleva a una vida espiritual que siempre está dando vueltas aburridas en círculo, que nunca avanza, porque Cristo no es el centro, el sol de justicia. En esta mañana yo le invito a que pueda inclinar su rostro, vamos a orar. Y de esta forma podemos concluir estos 6 versículos en los cuales nos han ayudado a poder entender lo que es la carne, lo que las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo,
a fin de que llevemos frutos para muerte. Y podemos entender que no se trata de ser políticamente buenos o religiosamente buenos, sino se trata de encontrarnos con Cristo, de rendirnos a Él, de humillarnos ante su presencia, de poder mirar su rostro y buscar su misericordia. No estamos al tú por tú, sino que estoy en una instancia de convalescencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta donde Él me dé vida, hasta cuando Él me lleve. Y no tengo que salir de esa instancia, porque dice su palabra que Dios ve de lejos a los soberbios. Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Pero esta instancia solo se puede tener cuando uno genuinamente se ha encontrado con Cristo. De no ser así, pues uno trata de ser religiosamente bueno. Porque en el pensamiento colectivo puede decir, bueno, va a calmar mi estrés, mi ansiedad. Y fíjese que es totalmente al revés, porque un doble discurso enloquece a cualquiera. Trae aún problemas neurológicos. Hay gente que se pone un tinte religioso, pero hay mucha podredumbre en su corazón y eso es enfermizo. De hecho, eso es lo que el Señor recriminaba a los fariseos. Ustedes son sepulcros, blanqueados pero sepulcros. ¿Por qué? Porque es necesario que antes de pasar a las buenas acciones, tienen que pasar indefectiblemente por la obra de Cristo y por el fruto del Espíritu. Y experimentar ese amor, que es la evidencia de ser un genuino hijo de Dios. Porque Cristo me ha amado de tal manera que Él ha dado su Hijo. El Señor me ha amado de tal manera que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y me ha amado de tal manera, y empiezo a experimentar el amor de Dios. Y empiezo a vivir el amor de Dios. En la dimensión que Él me ha amado, que Él me perdona, que Él tiene misericordia de mí. Cuando me declaro, ahí sí declare, soy un convaleciente, soy un necesitado. Declárelo, soy un necesitado. Aunque la carne pues se retuerza, soy un necesitado. Y necesito, Señor, de ti. Te anhelo, necesito de tu presencia. Necesito de tu favor inmerecido, de tu misericordia. Por tanto, mi hermano, por el bien de su propia alma, en esta mañana, entréguese totalmente al conocimiento de Cristo, a creer en Cristo y amar a Cristo. Y entonces será cambiado de un grado de gloria al próximo en la imagen de Cristo. Usted llevará frutos para Dios, no en lo viejo de la ley, sino en la novedad del Espíritu. Será guiado por el Espíritu. Padre, ayuda a tus hijos a discernir, a entender por dónde se camina, a no mirar otros modelos, sino a enfocarse en lo que tu palabra dice, a reconocerse convaleciente. Como convaleciente uno necesita un médico, y como convaleciente, Señor, hoy te necesito. Y necesito, Señor, entrar a tu mesa y que tú adereces mesas delante de mí en presencia de aquellos que son mis angustiadores. Padre, porque a ti nadie te echa a perder una comida.
Señor, tu vara y tu callado, Padre, me infundirán aliento. Señor, guía mi vida porque soy convaleciente. Porque me he cansado de querer hacer las cosas que entiendo que en mi corazón son buenas, pero es imposible cumplirlas, sino a través de previamente quebrantarme ante tu presencia. Mi hermano, es el momento donde usted tiene que rendir o debería rendir su corazón al Señor. Es el momento en el cual usted puede experimentar por el Espíritu de Dios el amor de Dios en su vida, mirando de una forma más real, tal vez como nunca usted lo vio, la obra de Cristo en favor suyo en la cruz del Calvario. Y de ser así, usted a partir de hoy andará en novedad de vida, en una vida nueva, en una vida que no decide usted, sino que decide el Espíritu Santo por su palabra hablándole a usted. Y usted obedece a la voz del Espíritu escrito en la palabra, a tomar esas acciones y a ver de qué manera y milagrosamente Dios se manifiesta, poniendo los panes y los peces y el Señor los multiplica, poniendo el agua y Dios lo transforma en el fruto de la vid. Padre, dale entendimiento a tus hijos en el nombre de Jesús. Danos entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Con integridad, tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son misericordia. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia cielo. Y cada día nuevas son
la eternidad, hasta la eternidad, tu misericordia será desde la eternidad, desde la eternidad, hasta la eternidad, tu misericordia será. Tú te complaces. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces, tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Medita un momento en sus misericordias. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia hasta los cielos, hasta los cielos. Cada día nuevas son, cada día nuevas son tus misericordias.
desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será una vez más desde la eternidad, desde la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Gracias, Señor, por tus misericordias en las que queremos vivir aguardando, que queremos vivir confiando, Señor, sabiendo que tú no desprecias al humilde de corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Miramos una vez más desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será. Damos de un fuerte aplauso, Señor, y digamos: desde la eternidad hasta la eternidad. Alabamos, Señor. Misericordia será